Bueno, estamos en el segmento saludable y como decía previo a la pausa comercial, hoy después de algunas semanas que el doctor estaba desaparecido en combate, como dicen, pero está aquí nuestro distinguido amigo, el doctor Jonás de Jesús, quien es neumólogo de nuestra gente de Incardio. Doctor, cuénteme, ¿y usted cómo? ¿Usted ha venido este año aquí? Sí, este año yo porque le voy a decir feliz Navidad, feliz año nuevo. No, ya yo he venido este año, lo que pasa era que ya usted también tenía otro miembro de allá de Incardio, la doctora Targa aquí. Y la gastro. Y la doctora Salazar, entonces no turnaban un poco. Franklin me dijo, el doctor Franklin Rodríguez Pantaleón, prestigioso cardiólogo, me dijo que iba a venir. Pero sí, él viene. Tú sabes. Él viene, sí. Lo que pasa es que tiene otro compromiso. Tenemos un tiempo, tenemos como 6 meses esperando al doctor, pero él va a venir. Él va a venir. Dígame una cosa, ¿te decía? ¿Cómo? ¿Usted iba a decir algo? Que en su determinado momento él va a estar aquí con usted también. Correcto. Así como también nosotros lo estamos ahora. Correcto. Una pregunta. Las enfermedades de los pulmones se previenen. Claro. Es decir, un ejemplo, la gente va donde el neumólogo cuando tiene una tos, una cosa que se siente apretado, que esto, ahí va. Pero, ¿por qué? O sea, podemos, ahora mismo yo me siento muy bien, usted me puede hacer un chequeo, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cómo sí, se eso es una evaluación de prevención, las cuales son bien necesarias e importantes, porque muchas veces en esos procesos que aparecen en determinado momento, quizás si se hizo una evaluación previa, se pudo haber evitado llegar a ese proceso más complicado. Entonces, si usted tiene una evaluación previa, es decir, una evaluación sano, en el momento en el que aparezca alguna sintomatología, primero que todo usted estará alerta, pero en segundo lugar podremos partir desde un lugar de base. Es decir, no es lo mismo cuando nosotros, por ejemplo, manejamos pacientes con un proceso ya crónico, es decir, enfermedades crónicas como el asma, que ya hemos hablado aquí, enfermedades crónicas como el EPOC, que es la que se da por fumar, el uso del tabaco en sentido general, cocinar con leña, el carbón, todo eso. Entonces, no es igual cuando conocemos ese paciente de etapas tempranas de la enfermedad que cuando ya tenemos ese paciente en una etapa muy avanzada y ya en condiciones muy precarias, en las cuales ya cuando el tratamiento es muy agresivo y muy costoso en muchos casos, entonces es mejor con una evaluación previa, que es lo que nosotros buscamos. Cabe destacar o recalcar en Incardio que es poder hacer evaluaciones preventivas porque la salud debería ser buscarla de manera preventiva, no cuando uno ya está enfermo. Por el hecho que cuando el paciente, la persona en sentido general, está ya enfermo, pues podríamos decir que quizás, tal vez se puede malinterpretar, pero cualquiera ya en ese momento puede ayudarte en el sentido de que ya la enfermedad está. Pero cuando usted conoce sus condiciones de salud en sentido general, de una manera básica, cuando algo de eso se descompensa o no sale bien, pues ya el médico que te conoce puede partir contigo desde un inicio. Entonces, nosotros hemos tenido, por eso mismo, de la evaluación preventiva, muchos casos que nos ha pasado. Bueno, hoy, cabe destacar que muchas veces cuando yo vengo tengo como caso del mismo día. Y hoy vimos un señor que va a una cirugía de columna en la cual el doctor Rodríguez estaba evaluando y nos pidió, porque el paciente había tenido proceso respiratorio antiguo y fumó alguna vez, no tan frecuente, pero había que hacer como un rastreo para ver. Sí. Y justamente encontramos alteraciones ya tomográficas muy antiguas en la cual el paciente, la vista hacia la cirugía que él tenía, bueno, pues la cambiamos un poquito, porque tenemos que mejorar esa parte pulmonar, pero si tal vez desde el deseo o la intención del doctor no nace que ese paciente se viera por neumología, pues el paciente podía ir a cirugía, no evaluado, en la parte pulmonar, que es algo que... Y tener algún tipo de complicación. Y presentar, ¿verdad? Exactamente, algún tipo de complicación en el transquirúrgico o en el postquirúrgico que se pudieron evitar. Correcto. Entonces, por eso la evaluación pulmonar, nosotros tuvimos el año pasado 3 casos, 3 mujeres, dio la casualidad que fueran las 3 mujeres, en las cuales
fueron a una evaluación inicial, o sea, preventiva, pulmonar, y las 3, lamentablemente, mujer entre 46 años y 50 y algo, y las 3 tenían cáncer de pulmón. Cáncer. Gracias a Dios. Pero, y a pero perdón, las 3 mujeres tenían algún síntoma o algo bueno, que no. se evaluaron. Una tenía una gripe. Una gripe. Y las otras 2 fueron por prevención. O sea, fueron porque una iba a hacerse una endoscopía y se fue a evaluar, y la otra paciente porque vino de Estados Unidos y quería hacerse un chequeo. Ok. Entonces usted sabe que eso del turismo de salud se usa mucho ahora. Sí, o sea, correcto. ya la persona viene mucho de fuera a evaluarse. Entonces, en el caso de ellas 3, tuvieron cáncer, pero y a la vez, gracias a Dios, eran en etapa muy temprana. Exacto. Y las 3 pacientes, las 3 se pudieron operar ya, y ya van evolucionando satisfactoriamente. Entonces, ¿qué pasa? El cáncer de pulmón es un cáncer muchas veces muy silencioso. Y cuando aparece ya en etapas muy avanzadas, porque los síntomas son ya muy marcados. Por ejemplo, ya cuando los síntomas son marcados, ¿cuáles son? Bueno, principalmente el paciente puede tener, dependiendo del tipo de cáncer, la localización de él, puede presentar o tos, o una tos permanente. Que no una le tos quita. muy persistente, muchas veces con expectoración de sangre, o sea, salida de sangre, ok, muy bien. dependiendo de dónde esté localizada. Sí. Muchas personas con mucha disnea, o sea, mucha falta de aire. Ok. Eh, Esas son personas que se cansan de se cualquier cansan muy, caminadita. exacto, se cansan muy rápido, lo que cual se puede como superponer o confundir, mejor dicho, con personas que tengan problemas del corazón. Ayer, por ejemplo, tuve un paciente el cual fue a la consulta porque se sentía muy cansado pensando que era de los pulmones, mas sin embargo terminó siendo un paciente con una falla cardíaca. O sea, un problema en el cual el corazón no funciona bien. Perfecto. Entonces, en el caso de esa paciente, como le decía, fueron sin síntomas o unos síntomas notorios, ¿verdad? Sí. Se evaluaron, se pudo encontrar la lesión y se pudo llevar a su tratamiento. Entonces, todo eso partió de una prevención, en la evaluación del paciente. Porque, doctor, una persona, por ejemplo, que le digan, haz ejercicio, vamos a suponer la caminata, ¿no? Que es lo más común entre las personas, y que camine 3, 4 kilómetros, qué sé yo, 2 kilómetros, pero y de repente se cansa, que anda jugándose. Tú dices, pero bueno. Habría que ver, evaluar. Ahí Por ejemplo, habría que evaluar. Sí, si ese paciente, por ejemplo, vamos a suponer, nunca ha hecho ningún tipo de actividad física, Exacto. es normal que lo primero se canse y vaya luego adquiriendo resistencia. Exacto. Pero si es una persona que regularmente, es una persona que monta bicicleta, que corre, que hace ejercicio y se va cansando, algo tiene que estar pasando. Hay, sí. Entonces, en ese caso, el paciente debe de ser evaluado para poder determinar cuál es la causa y poder ayudar a que él vuelva, o ella, a sus actividades, ¿entiende? Correctamente. Yo decía, previo a la publicidad, el tema de la tuberculosis. Y eso, como dicen la gente en redes sociales, y eso no lo habían quitado ya. No. Sí, o sea, como que no lo habían como, sí, ¿cómo se dice? Erradicado. Exacto, hay pacientes que incluso nos preguntan en la consulta si todavía existe, y lamentablemente sí. Una pregunta, doctor. Porque uno, tuberculosis, pero ¿cuál es el concepto? ¿Qué es la tuberculosis? Sí, la tuberculosis es una infección por un germen que es el bacilo de Koch o el Mycobacterium tuberculosis, que así se llama el germen, el cual la persona se infecta porque la persona que está ya infectada, o sea, la otra persona, canta, habla, se ríe, estornuda, tose ¿Es una enfermedad contagiosa? Sí, es una enfermedad infectocontagiosa, okay. la cual es una enfermedad curable, sí. pero si no se cura, si no se trata, es fatal. Puede la persona morir por ella, claro. Entonces, por eso, la tuberculosis es una enfermedad muy frecuente. Nosotros vemos, quizá en incardio no, porque la tuberculosis es principalmente, aunque no siempre es así, todos podemos ser exentos, o sea, podemos tener la infección o desarrollar la enfermedad, pero una enfermedad que tiene que ver mucho con los estratos sociales, de poca alimentación, hacinamiento. Hacinamiento. Exactamente, entonces lo vemos mucho en los hospitales. Imagino que en las cárceles también. Exacto, las cárceles, los asilos de ancianos, por ejemplo, que no haya hacinamiento. Bueno, en los aseos, perdón, en las
lugares de personas con enfermedades mentales que no tengan como por la medida para poder tener una persona entre un espacio y otro, pues pueden obtenerlo, pero sobre todo ya en un público general que tal vez quien ve el programa no está preso. Entonces, sí, por ejemplo, las personas que tienen pocos recursos, que viven en una casa 10 gente, exacto, sí, uno se enferma, a todo le da la gripe. Exacto, sí. Entonces, la tuberculosis es como una gripe, en la cual va principalmente al pulmón, sí. pero la tuberculosis le puede dar a uno en el cuerpo entero. Afecta a cualquier órgano, solamente que en el pulmón es la parte que nosotros tratamos, sí, principalmente, pero como le decía, lo vemos mucho en los hospitales. Por entonces, ejemplo, doctor, ¿cuáles son, cómo se identifica los síntomas? Los síntomas. ¿Cómo se dice al paciente que tiene tuberculosis? Es un paciente con tuberculosis o tuberculoso. Un tuberculoso. Exacto, sí, entonces en a ese veces caso, es un término como sí, un poco agresivo, pero lo es. Como degradante, ¿no? Pero, sí, lo que pasa es que se dice una persona con tuberculosis. Que tiene con tuberculosis. Exacto. Para entonces, tratarlo, una hay persona que tratar bien la gente. que desarrolla la enfermedad de tuberculosis. ¿Cuáles son los síntomas? Es una persona que tiene síntomas respiratorios como tos, fiebre. La fiebre generalmente, no siempre es así, pero la fiebre generalmente es a estas horas de la tarde y la noche. Ajá. ¿Diario le da fiebre? Sí, en las noches, fiebre, la tos, que puede ser productiva o no, pero ¿qué es lo que es eso, productiva? Que tiene catarro. Ah, ok. Antes, no cuando la gente, seca. sí, usted ve cuando la gente tose mucho, le dicen, tal vez tú tienes tuberculosis, sí, sí. porque lo relacionan mucho con la tos. Correcto. Porque es el medio más fácil del contagio con la otra persona. Correcto. Estos síntomas generalmente tienen una duración de unos 15 días, es decir, una persona que tenga una gripe entre unos 14 o 15 días, que no mejore a pesar de tratamientos puestos, hay que sospechar una tuberculosis. Correcto. Porque, como le digo, se expresa la tuberculosis en los libros de neumología y de medicina general, aparece como la gran simuladora. ¿Por qué? Porque ella se puede expresar, cualquier enfermedad puede ser una tuberculosis. Lo que pasa es que va a depender del contexto epidemiológico. Por ejemplo, deme otro síntoma que no sea la tos. Que no tenga pérdida de peso. El paciente comienza a perder peso sin ninguna razón, o sea, sin hacer dieta, sin hacer ejercicio, puede ser parte de... O sea, la pérdida de peso sin justificación. Exacto, sin una dieta y sin, y sin ejercicio. Entonces, a ese paciente hay que evaluarlo de todos lados. Sí, exactamente. Digo yo, para saber qué es lo que hay. Exacto. Entonces, una de las cosas que se hace es, bueno, en este caso nosotros contamos como país con una prueba que se llama GenExpert. Es una prueba que se hace gratis en el hospital. En el hospital, muy bien. Eso es para determinar que... si hay una infección por la tuberculosis. Ah, muy bien. Okay. Si hay desarrollo de la enfermedad por la tuberculosis. Correcto. Porque la infección como tal se hace en una prueba en la piel que se llama tuberculina. No sé si usted la ha escuchado, la prueba de tuberculina. Sí, creo que sí. Que ahí tú sabes si te infectaste. Pero saber si tienes la enfermedad se hace con un estudio de un cultivo, pero los cultivos pueden durar hasta 8 semanas para crecer el germen. Sí. Pero la prueba del GenExpert sale en 2 horas el resultado y nos habla de resistencia a algunos de los fármacos que se usan en la tuberculosis. Entonces es muy bueno, se hace en el hospital. Como le digo, nosotros tenemos, le podría decir que es semanal casos de tuberculosis en el hospital. Tenemos casos incluso aquí en el país de resistencia a los medicamentos ya. ¿Cuáles medicamentos son los que se...? Lo que se utilizan en la tuberculosis de manera general, cuando un paciente es sensible, así se llama, cuando el paciente tiene una tuberculosis que no es resistente, son 4, son la rifampicina, piracinamida, etambutol isoniazida. Okay. Esos medicamentos se utilizan solamente para la tuberculosis. Okay. Es decir, por eso le digo que la tuberculosis es una enfermedad, como todas las enfermedades, que tiene sus complicaciones, pero de tratarse mejora muy rápido. Okay. ¿Por qué? Porque la tuberculosis mejora con su tratamiento. Es decir, usted tiene un paciente tuberculoso ingresado, porque está muy malito, ¿verdad? Porque la tuberculosis también es bueno saber que es una enfermedad que se trata ambulatoria. Es decir, usted sale diagnosticado con la enfermedad de tuberculosis y usted va a llevar ese tratamiento en su casa. En su casa. Ya sea yendo al policlínico, a la policlínica donde le dan las pastillas, o los promotores irán a su casa a llevarle diario la pastilla. Okay. Entonces, cuando
el paciente lleva el tratamiento, generalmente entre los primeros 15 a 21 días, el paciente siente que se sanó. Ok. Porque los síntomas desaparecen, pero el tratamiento Hay de la que llevarlo. tuberculosis dura 6 meses. Ah, ok, hay que llevarlo para Entonces que... se lleva y entonces se cura. eso se cura y ya. Totalmente. Entonces a las personas que tienen tuberculosis, dicen, hay que alimentarlo bien, doctor. Claro, hay tiene que darle tener, comida. Sí, hay que alimentarse de bien. todo. Porque hay que tener el sistema inmunológico bueno, porque el bacilo Ok, de la tuberculosis sí. lo que hace es, para que el público entienda, Sí, es como exacto. comerse al paciente. Comerse al paciente. Porque busca la Entonces, proteína y todo. ¿qué se come? De todo, tajo, No, de todo. Sí, lo que pasa la es gente que entienda, lo doctor. principalmente que le afecta es, en este caso, donde tiene el pulmón, comienza a afectar la estructura del pulmón. Entonces, imagínense, ello llevará a complicaciones posteriores. Por eso, el paciente que no se trata a tiempo, aunque llegue a curarse, muchas veces queda con muchas secuelas a nivel del pulmón, que toda la vida da a tener complicaciones del pulmón producto de esa tuberculosis que tuvo. Correctamente. Bueno, pero yo lo que siempre hemos como llegado como a la conclusión que aparte de los exámenes preventivos, la gente tiene que aprender a llevar una vida más o menos sana. No es que usted sea psicorrígido en tal cosa, pero que lleve el corte parejo. Usted puede comer sano y un día usted se puede comer una pizza, pues usted no va a morir por eso, ¿verdad que no? No, claro, pero como usted dice, con prudencia. En estos casos de las enfermedades en sentido general, siempre bueno una buena hidratación, Exacto. una buena alimentación, hacer algún tipo de deporte, Sí, de ejercicio, sí, hombre. tratar de dormir, Sí, reposar, el descanso ¿verdad? es importante. Sí, y sobre todo tratar y hacer mucho hincapié que dependiendo la edad que usted tenga, hay evaluaciones que son necesarias que hacer. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, después de comenzar su vida sexual, ¿verdad? Tiene que ir a un ginecólogo. Sí, claro. Igual que el hombre en determinado momento debe de ir a un urólogo. O como en el caso, por ejemplo, de una persona con más de 35 años, debe ir a una consulta de cardiología. Exacto. O de medicina interna. Correcto. Así mismo, por ejemplo, una persona Un chequeo, exactamente, eso, una persona que tenga contacto o fume eso le iba a cigarrillo, decir. debe de ir a una consulta. Eso le iba a decir. Esta juventud que ahora, con todos esos vapes y todas esas jucas, son como muy frecuentes las enfermedades Claro, porque, de los pulmones, claro, ¿verdad? porque lo tóxico que tienen esto llevan a que el pulmón se congestione. Porque imagínense ¿Y usted... recibe usted allí en Incardio muchos pacientes jóvenes? Sí, recibió muchos pacientes jóvenes y lamentablemente cuando recibe un paciente ya en el área de ingreso, o sea que no son por Incardio, sino en el área de ingreso, son pacientes que se complican mucho. Porque usted sabe que y bueno, todo el público, los VAPE se crearon para poder, se supone, que hacer que la persona dejen de fumar. Pero en realidad no es así. Hace que la persona siga con la misma adicción e incluso... Antes, por ejemplo, bueno, yo recuerdo cuando yo tenía como 15 años, al no existir el vape, todos mis amigos, compañeritos del colegio, no fumaban nada. Pero ahora usted ve que los muchachitos de 14, 15 años, todos fuman vape. Entonces, eso lleva, por la nicotina que tiene el vape, a que haga una adicción a fumar y en algún momento llegará a fumar cigarrillo. Entonces, es como un círculo vicioso. Correcto. Y entonces, todas estas complicaciones no solamente van a afectar el pulmón, van a afectar el corazón, van a afectar la circulación, lo cual, por ejemplo, en el caso de los hombres, llevará incluso muchas veces a procesos, incluso de procesos de no poder llevar incluso el mismo acto sexual, porque hay problemas a nivel circulatorio, ¿verdad? Okay. Porque, como yo le digo al paciente, antes del humo, llegar, por ejemplo, o no antes, sino así mismo. ¿Cómo se dice? Impotente sexual. Exacto, hay impotencia sexual. Impotencia sexual. Entonces, así mismo como llega el humo al pulmón, ese humo va por la circulación y daña los vasos. Y todo el cuerpo funciona mediante vasos que llevan sangre. Correcto. Entonces, es así. Hay que cuidarse. Doctor, muchísimas gracias y vamos a recordar Amén. donde nuestro distinguido neumólogo, el doctor Jaime Jonás de Jesús, está en Incardio, ¿verdad? Exacto, nosotros estamos en Incardio. Incardio está ubicado en la calle 27 de febrero, entre la calle Salcedo y la calle Rivas, en número 72, en horario corrido, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, o cuidado. De lunes a viernes. Usted me decía que fueron unos pacientes que vieron el programa, sí, eso ¿verdad? le comentaba. Pues vaya, Bueno, hoy oigan bien, hoy vi dos pacientes, y les cual le agradezco que si están viendo el programa,
Estuvieron por allá por la consulta porque me vieron aquí con usted hablando, entonces estuvieron por allá. Ojalá que otros también se motiven a poder ir no solamente a la consulta de neumología, sino Exacto, también a las otras consultas que tenemos, Sí, que es la de cardiología, cardiología, la de diabetología, nutrición, gastroenterología y la parte de neumología, pero además saber que nosotros contamos con el laboratorio Amadita allá Correcto, mismo en sí. Incardio, y además contamos con el centro Rodi, que es un centro de quimioterapia y oncología de lo más prestigioso de aquí del país. Tenemos una sede allá en Incardio, que también para las personas que ya tienen el diagnóstico o hay una sospecha de cáncer, bueno, allá se le da en ese espacio un tratamiento muy su tratamiento de una manera muy humanitario, ¿no? digna, Sí, humana, sí, correcto, para sí. poder afrontar con ellos esa situación Exacto, y difícil de acompañarlo salud. en ese proceso. ¿Cómo no? Exacto.